El marcapáginas. Es un placer tener a Julia Navarro en Radio Sefarad. Hola, Julia. Hola, buenas tardes. No, el placer es mío, que me hayáis invitado. Muchas gracias. Nos ha encantado que aceptaras nuestra invitación para hablar de este Dispara, yo ya estoy muerto, que es tu último hijo literario. Sí. Julia, tú has sido, iba a decir, pero bueno, periodista es siempre. Sí. Si tuvieras que reseñar tu libro, ¿cómo lo harías? Difícil, ¿eh? Es difícil. A mí me cuesta mucho hablar de mí misma, seguramente porque como siempre he estado al otro lado de la barrera, me cuesta. Yo creo que es una novela de personajes. Es una novela de personajes, una novela en el que también tiene una idea muy orteguiana de cómo las circunstancias marcan la vida de los hombres. Realmente todos venimos al mundo con una especie de pack, con una mochila en la que nos meten elementos que ninguno hemos pedido. El tiempo histórico en el que nos toca vivir, el lugar geográfico, la situación socioeconómica en función de nuestra familia, la religión que nos toca en suerte. Son todas esas cosas que nos las encontramos y con las que tenemos que construir nuestra vida. Y bueno, yo quería escribir un poco de eso, de cómo las circunstancias determinan la vida de los hombres, cómo el hombre es libre para cambiar las circunstancias, pero a veces no puede, a veces no sabe, a veces no le dejan, a veces no quiere, pero con esa mochila tenemos que afrontar la vida. Y eliges hablar de las vidas de una familia judía y una familia árabe. Sí, elijo. Porque cuando yo quería me planteé escribir sobre cómo las circunstancias nos marcan, yo creo que todos los seres humanos somos absolutamente iguales y que son esas diferencias las que a veces nos enfrentan incluso muy a pesar nuestro. Como yo quería hablar de cómo las circunstancias nos determinan, esa idea orteguiana de Ortega, de yo y mis circunstancias, primero pensé en otros dos escenarios. Pensé en situar la novela en la región de los Grandes Lagos, cuando las guerras entre Tutsis y Hutus. Uh-huh. Pensé también en lo que era la antigua Yugoslavia y luego pensé, pues, Oriente Medio. Eran escenarios que me servían para escribir de lo que yo quería. Al final opté por Oriente Medio porque los Grandes Lagos no los conozco, la antigua Yugoslavia sí, he viajado por Croacia, y por Bosnia, Serbia, lo que era la antigua Yugoslavia lo conozco, pero lo que conozco mejor es Oriente Medio y al final pensé que me sentiría más cómoda situando la acción de la novela una parte importante en Oriente Medio. Luego hablamos, si te parece, de tus viajes a Tierra Santa, Oriente Próximo, y a todas estas ciudades que visitas en la novela. Pero Julia, ¿cómo te explicas tú este interés que hay en los libros, en los informativos, por Oriente Próximo, por Israel, por el conflicto? Hombre, primero porque nos es a todos muy cercano, ¿no? Es decir, hay casi también una cercanía geográfica, ¿no? O sea, no está en el otro extremo del mundo. Y segundo, porque yo creo que es un conflicto en el que cuando yo nací ya existía ese conflicto, de manera que, y después a todos nos ha marcado a través de las lecturas, a través de las películas, a través de los ensayos, lo que fue el Holocausto. Es decir, es imposible permanecer indiferente a un hecho tan terrible. Yo siempre digo que la página más negra de la historia de la humanidad es esa y también es imposible sustraerse a la situación que en estos momentos se vive en esa zona en el que los palestinos pues también luchan por tener su propio lugar, su propia tierra y es un pueblo que también tiene sus sueños y sus esperanzas. Entonces yo creo que es muy difícil sustraerse a esas dos cosas y de alguna manera todos yo creo que somos conscientes de que hasta que no haya paz en esa zona del mundo, el mundo estará revuelto. Habrá otros muchos conflictos que no terminen de resolverse. Julia, ¿crees que con Dispara, yo ya estoy muerto, vas un poco en contra de ver ese conflicto, esa situación
en una batalla, en un conflicto entre buenos y malos, negro y blanco, ese Sí, maniqueísmo que está me desgraciadamente alejo, muy presente, me ¿no? alejo totalmente de eso. Es decir, yo te decía que yo he querido hacer un libro de personajes, de cómo la vida llegas al mundo con unos elementos que tú no has elegido. Uno no elige ser judío, no elige ser católico, no elige ser musulmán, no elige nacer en Palestina y no elige nacer en Nueva York. Es decir, nos encontramos de repente allí y todo eso es como lo que nos marca. Entonces yo he querido escribir sobre unos personajes que se encuentran con su mochila cargada de esas cosas. Y también he intentado dar voz a dos familias, a una familia judía y a una familia palestina, a varios personajes distintos, y que cada uno contara su visión de las cosas, su visión de cómo se ha llegado hasta aquí. He intentado alejarme y darles a ellos voz. Y he intentado también que el lector empatice con ambas familias, que cuando termina un capítulo en que la voz es la de la familia judía, el lector empatiza con eso que le están contando, pero cuando termina el capítulo en el que está hablando es la voz de la familia palestina, también empatice. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es que yo creo que vivimos en un mundo en el que nunca nos ponemos en la piel del otro, no nos escuchamos. Todos tenemos una idea absolutamente predeterminada y no nos escuchamos. Es decir, yo pienso esto y entonces como pienso esto y creo que esta es la razón, no me tomo la molestia de intentar entender las razones del de enfrente. A lo mejor las razones del de enfrente no me convencen, pero por lo menos hacer el esfuerzo de ponerse en los zapatos de la persona que tenemos enfrente. Y eso es lo que yo he querido hacer con Dispara, yo ya estoy muerto. Que los lectores se vayan poniendo en los zapatos de ambos. Entonces, Y que decidan cómo seguir ese camino andando, claro, ¿no? y Por sí luego, y al mismos. final yo también rompo una lanza a favor de la amistad. Yo creo muchísimo en que a través del diálogo, que los hombres no somos diferentes. O sea, que todos somos iguales, todos amamos, todos tenemos hijos, a todos nos duele las mismas cosas, todos sufrimos, todos reímos. Es decir, la verdad es que son esas cosas que nos cargan en la mochila la que hace que los hombres se enfrenten los unos a los otros. Pero yo creo que si al final dos personas, independientemente de su origen, de su religión, de sus vivencias, se quedan desnudas mentalmente la una frente a la otra, encontrarán que hay muchas más cosas que les une de las que les separa. Tú has comentado que has aprendido mucho de tus personajes en esta novela. Me imagino que irá Sí, un poco por ahí, ¿no? sí, he aprendido mucho porque he tenido que hacer un esfuerzo enorme. Para mí ha sido una novela muy compleja, la más compleja de las que he escrito, porque tenía que ponerme continuamente en la razón de uno y en la razón del otro. Entonces, era una situación un poco esquizofrénica e intentaba hacerlo bueno, pues con honradez intelectual y de la mejor manera que sabía. Y al final, esos personajes que he creado, que tenían una voz unos desde una orilla y otros desde la otra, al final a mí me han terminado enseñando cosas, quizá porque he hecho ese esfuerzo de ponerme en la piel de unos y en la piel de otros. Y me gusta muchísimo que mucha gente que se mete en mi Facebook y me dice, pues yo tenía muchísimos prejuicios contra los judíos y ahora de repente, bueno, pues con su libro ya no les veo como los malos de la película. Y al revés, también hay gente que te dice, bueno, yo era absolutamente projudío y bueno, pues la causa de los palestinos no me había tocado tanto y entonces ahora con su libro también he aprendido, bueno, pues otras cosas también les he escuchado. Los dirigentes, no los pueblos. Los dirigentes también están determinados, Julia, por sus circunstancias. Yo creo que sí, yo creo que todos estamos determinados por las circunstancias, pero lo peor es que somos las personas las que no solamente estamos determinadas por esas circunstancias de las que hablaba antes, sino también por las decisiones que toman los poderosos. Es
decir, al final, cuando tú miras lo que está pasando hoy en Oriente Próximo, te das cuenta que todo es fruto de las decisiones que en un momento determinado tomaron, pues es decir, el fin del Imperio Turco tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, porque Palestina era una provincia del Imperio Turco olvidada, allí nadie iba, nadie quería saber nada. Entonces, bueno, el fin del Imperio Turco, el reparto que las potencias en aquel momento, a principios de siglo, Inglaterra y Francia, se hicieron de Oriente. Es decir, bueno, pues todo eso son decisiones que han ido pesando en la vida de la gente como nosotros, de gente normal. Es decir, que ahí no hemos tenido esa capacidad de decir, oiga, usted ya ha decidido por mí y me toca interpretar un papel en un guión que yo no he escrito, pero que no tengo ya más remedio que tirar con ese papel. De todos los personajes, de esta novela de personajes, como a ti te gusta ver Dispara y ya estoy muerto, ¿quién es más Julia Navarro? ¿Quizá Marian? Quizá hace muchos años yo podía ser un poco como era Marian. Si quieres les explicamos a nuestros oyentes quién es Marian. Bueno, Marian es... el libro tiene dos voces, el de una persona, una mujer que trabaja para una organización no gubernamental, que tiene que hablar del problema de los asentamientos y que ella tiene las cosas absolutamente claras en la cabeza y habla con una persona mayor que nació ya en Israel, pero que su padre había sido un emigrante ruso, que huyendo de los pogromos de 1880 de la Rusia de los zares había terminado haciendo suyo pues a eso de al año próximo en Jerusalén. Entonces son dos personas absolutamente opuestas que tienen todos los elementos para no entenderse, incluso para odiarse, y sin embargo a través de un diálogo absolutamente agotador para ambos que les deja desde el punto de vista psicológico y personal hechos papilla, al final terminan empatizando, no pueden evitarlo. No pueden evitarlo porque se están escuchando el uno y el otro, están escuchando dos historias distintas. Quizá Marian haya algo de mí, pero luego hay personajes. Lo importante es lo que yo he puesto en otros personajes. O sea, es decir, a mí Samuel creo que es un personaje impresionante, potente, no sé, que lo llena todo, pero Ahmed también. O sea, la amistad entre Samuel y Ahmed es una amistad tan absolutamente llena de valores, llena de dignidad, llena de respeto el uno por el otro. Son personas tan diferentes, con una cultura tan distinta, con un origen tan distinto, pero sin embargo son capaces de encontrar un terreno común, un terreno en el que tienen una amistad en absoluto, no es una amistad tierna, ni ñoña, ni nada. No sé si nuestros oyentes van a entender lo que es la palabra ñoña, pero no es una amistad edulcorada. Es una amistad a partir de la diferencia y a partir del respeto del otro, y sobre eso construyen algo absolutamente hermoso, aunque hay momentos en los que las circunstancias les separan, pero siempre son capaces de volver a sentarse, volver a hablar, respetarse, mirarse a los ojos. Y esos dos personajes yo creo que son dos personajes muy potentes. Y luego me gustan mucho los personajes femeninos. Esta es una novela que los personajes masculinos son los protagonistas, pero las mujeres son la argamasa, es el cemento con el que yo construyo la historia. Y me parece que los personajes femeninos son muy potentes. Yo tengo mucha debilidad, por ejemplo, por Casia, ¿no? Que es, pues es una mujer fuerte, esas primeras pioneras que llegaron a Israel y que, derrochaban una energía, una fortaleza, unas convicciones que apabullaba incluso a los hombres. Tú también has tenido que ser fuerte para escribir esta novela. ¿Cuál ha sido la parte más dura? ¿La de la Shoah, quizá? El Holocausto, sin duda. El Holocausto. Hay muchas personas que me dicen que es una novela muy dura, que es una novela que en algunos momentos estremece. A mí también me estremece. O sea, yo cuando leo del Holocausto, cuando busco documentación, siento un malestar profundo. O sea, no es algo que a mí me produce
un dolor inmenso bueno, pero me parece importante que no se olvide. Habrá un momento en que ya no haya supervivientes, en el que no haya nadie para contar lo que allí vivieron, lo que sucedió. Entonces me parece importante que siempre haya alguien a través de un libro, a través de un ensayo, a través de una película, a través de lo que sea, que recuerde lo que pasó. Estamos en esta novela pasando por muchas ciudades muy importantes: San Petersburgo, Salónica, Estambul, Jerusalén, por supuesto, Amán, Tel Aviv, pero también hay ciudades españolas. Sí, Toledo. Toledo. Más sefardí imposible, Julia. Toledo, sí. Bueno, yo también quería hacer Es una novela muy internacional, o sea, es una novela que no es una novela española, pero yo también quería hacer un guiño a los lectores españoles y también un guiño a todos los sefarditas. Es decir, bueno, la comunidad sefardita me parece que es una comunidad muy importante y una comunidad que ha impregnado de personalidad también al Israel actual. Es decir, y yo quería hacer ese guiño. Y luego yo soy me encanta ir a Grecia, me encanta Salónica. Entonces, una ciudad que fue de los sefarditas, o sea, entonces esa huella que te vas encontrando me parece, bueno, yo quería rescatarla para esta novela. Julia, ¿tienes amigos? ¿Has viajado Sí. a Jerusalén? He viajado muchas veces a Israel, también he estado muchas veces en los territorios, en Palestina, y he conocido gente en ambas partes. En Israel tengo gente muy amiga, uno de los mejores amigos, de las personas que más quiero en el mundo. Está allí, vive en Haifa y bueno, tengo amigos a los que quiero profundamente. Y que me han enseñado muchas cosas y este libro sin duda no lo habría podido escribir sin muchas de las historias que ellos me han contado, que tienen que ver con sus propios recuerdos, sus propias historias, y también con conversaciones que he tenido con palestinos que también me han contado las suyas propias. Es decir, yo no habría podido escribir esta novela si no hubiese escuchado. Si no hubieras oído a esos que intentan ponerse en la piel y en los zapatos del otro, ¿no? Sí. Lo que decías al principio. Sí. O sea, no habría sido absolutamente imposible. Julia, hablando de principios, nunca hay que comenzar un libro por el final, pero prohibidísimo. No, este es absolutamente prohibidísimo porque el título no se entiende hasta la última página y entonces, bueno, es una especie de guiño que yo hago a los lectores. Lo hice también con la novela anterior, con Dime quién soy. Bueno, pues ese guiño de hasta la última página usted no va a entender el porqué de este título. Así que, de todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo tenía tan claro el final que el primer capítulo que escribí de este libro fue el último. Wow. Es decir, antes de sentarme a escribir siempre imagino mis libros, le doy vueltas, lo tengo absolutamente claro cómo empiezan y cómo terminan. Y tenía tan claro el final y en ese momento era tan potente la idea de que cómo tenía que ser, que dije, bueno, escribo el último capítulo. O sea pero a los lectores, por favor, que no lo hagan. Por favor, que empiecen por la primera página de este libro voluminoso, pero que es de los que cuando estás terminando quieres que no se acabe nunca. Eso es lo mejor que uno le puede decir, porque yo creo que los libros no son ni largos ni cortos, te llegan y te tocan el corazón. Y te interesan o no te interesan. Hay libros que pueden tener 100 páginas y pueden resultar larguísimos, insoportables, y hay libros que tienen 1500 y dices, por favor, que no se termine nunca. O sea, tú coges a Ana Karenina y dices, por favor, que no se termine. Sí. Julia, no sé si estás ahora mismo de promoción del libro, dándolo a conocer. Sabemos que estás muy cansada, tienes que... No, pero estoy muy contenta. Es decir, escribir un libro y presentarlo es como quien tiene un hijo. Sí. Y entonces yo me siento orgullosa de esta novela. Empiezo la promoción. Yo disfruto las cosas que hago. Entonces, la promoción me permite conocer gente. Por ejemplo, esta tarde te he conocido a ti. Bueno, escuchar otras opiniones. A mí me gusta mucho escuchar y me gusta dialogar. De manera que para mí la promoción no es un castigo, sino que realmente lo disfruto. Me alegro mucho y de que estés aquí todavía más. Julia, empezábamos hablando de que eres periodista.
y los periodistas hacemos preguntas y la cultura judía la pregunta es fundamental. ¿Qué pregunta te gustaría que se hiciera un israelí al leer el libro, un palestino y un español? Pues me gustaría que el español se dejara en el bolsillo los prejuicios que pudiera tener hacia uno u otro lado. Me da lo mismo. Me gustaría que el israelí y el palestino pensaran que merece la pena escuchar al otro y ponerse en sus zapatos. Eso es lo que me gustaría. Me gustaría que se dieran cuenta de que son vecinos, que tienen que compartir pues, el mismo trozo de tierra y que no tienen más remedio que aprender a volver a vivir como ya lo hicieron, porque ya lo habían hecho anteriormente. Entonces, volver a vivir y a construir algo donde los hijos de uno y de otro pues puedan crecer en paz y puedan crecer de una forma amistosa. Sé que es muy complicado porque cuando hay tanto dolor de por medio es difícil, pero alguna vez se tendrán que poner a hacerlo. Y esperemos que este libro, Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, nos ayude a los que lo hemos leído, los que lo vayan a leer, a entender, a comprender, a conocer y a amar al otro. Si le conoces, es cuando empiezas a quererle, y que pronto no tengamos que hablar de conflictos, sino solo de amistad. Claro, en este libro al final, sí. Yo siempre hago unos libros que procuro que sean muy realistas, pero en este sí que he intentado que el valor de la amistad prime sobre cualquier otra circunstancia. Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias a ti.